Un día, el mundo entero se sumió en el caos. La razón de esto fue el malvado dragón Barasius, que se apoderó del mundo. La gente luchó lo mejor que pudo, pero no pudieron derrotar al villano y dejaron de esperar un milagro. Pero en ese momento apareció el caballero Evangeline. Ella llegó en el dragón mágico Kailonos. Además, el ángel Miguel apareció para apoyarla y creó para ella una espada desde las nubes del paraíso. Con esta espada, Evangeline pudo derrotar al dragón demonio. Ella cortó a Barasius en 7 pedazos. Sin embargo, antes de morir, el dragón fue capaz de lanzar una terrible maldición. Decía que cualquiera que levantara un pedazo de su alma obtendría un gran poder, pero sería hundido en un tormento sin fin. Y cuando las 7 piezas estén unidas, regresará a este mundo y destruirá todos los seres vivientes. El dragón sagrado pudo detener a Barasius. Destruyó su propia alma para evitar que el mal regresara. Afligido por su amigo, Evangeline decidió crear una orden de los caballeros de Kailonos, defensores del bien, en su honor. Estos caballeros más tarde pudieron crear y conducir el reino de Kailonos a la prosperidad, y la valiente Evangeline se convirtió en la primera reina. Una voz alegre se apresuró a añadir que su nombre también era Evangeline. Los niños que rodeaban a la niña escuchaban atentamente la emocionante historia, pero otro la interrumpió, diciendo que ya había oído cientos de veces sobre el parecido entre su nombre Eva y Evangeline. Después de llamar a los niños para que salieran a jugar, añadió que, aparte de la similitud en sus nombres, las niñas no tenían nada en común, y el narrador no tenía un ángel de la guarda. Los que hacía apenas unos minutos escuchaban la historia con la boca abierta, se levantaron decepcionados y continuaron con sus asuntos. Por más que Eva les rogó que se quedaran, todo fue en vano. Ella solo atinó a decir después de ellos que se convertiría en caballero de Kailonos, pero nadie escuchó eso. Ella entrenó mucho, queriendo mostrar sus habilidades con la espada, pero no esta vez. De repente, Eva oyó un sonido de campanas que era diferente al habitual. Corriendo hacia el lugar de donde provenía el sonido, respiró aliviada, porque vi el desembarco de los caballeros de Kailonos. En aquel entonces, nadie sabía que la pacífica isla de Delos estaba a punto de ser golpeada por una terrible maldición de un dragón malvado, y ambos, que llevan los nombres de héroes de antiguas leyendas, tendrán que enfrentarse a él, sin saber qué les espera a continuación. En cuestión de minutos, el muelle se llenó tanto que era difícil abrirse paso entre la multitud. Todos querían conocer a Lord Ailos y esperaban a que apareciera. Alguien rápidamente agarró a la heroína de la mano y la sacó de la multitud. Era la inquieta Solot, que se preguntaba por qué su amiga llegaba tarde y parecía despeinada. Se oyeron voces saludando al señor y felicitándola por su regreso. Las muchachas también la miraron con la boca abierta y admiradas, admirando una vez más su belleza y estatura. Allí, notaron el signo de un dragón con una espada en su armadura, y supusieron que estos no eran simples caballeros, sino caballeros de la chispa Son Ryong. Eva corrió a buscar a su amigo Mick lo más rápido que pudo, pero no pudo encontrarlo por ningún lado, y maldijo que él siempre estaba allí cuando más lo necesitaba. En la playa vio a unas chicas mirando hacia el mar y susurrando, discutiendo la belleza de algún chico. Dirigiendo su mirada hacia donde llamaba la atención de los demás, vio a Mika emergiendo del mar. Su amigo era un hombre alto, delgado y rubio que era el centro de atención del sexo opuesto. Al ver a su amiga en la orilla, le dio una palmadita alegre en la cabeza y la llamó Dotori. Sin pensarlo 2 veces, Eva golpeó con todas sus fuerzas al chico que se reía de ella. Incapaz de contener sus emociones, ella gritó que él se estaba perdiendo toda la diversión mientras él se divertía y disfrutaba de la atención femenina. Mientras tanto, el señor y los caballeros de Kailonos llegaron a ellos. El joven estuvo de acuerdo en que los caballeros de Song Ryong no eran visitantes frecuentes de su ciudad isleña. Las chicas que miraban desde un lado envidiaban a la heroína por estar tan cerca y comunicarse con el objeto de su admiración. Pero el propio chico parecía sinceramente incapaz de ver o comprender la razón del creciente interés en él. Una vez más, dándole una palmadita en la cabeza a su emocionalmente cargado amigo, le preguntó a Dotori si realmente pensaba que él era genial, a lo que ella solo expresó una vez más su indignación porque la estaba llamando así.
Mickey se rió y dijo que tenía un par de bellotas que podía compartir con ella, lo que hizo enojar aún más a la niña. Además del hecho de que no soportaba que la llamaran Dorothy, también le irritaba el hecho de que Mikkel no pareciera apreciar el hecho de que tenían la oportunidad de asistir a la reunión de la orden en la catedral. Eva gritó que en su lugar ella se habría convertido en caballero de Cailonos hace mucho tiempo. Pero el chico solo sonrió y dijo que no le gustaba trabajar. Habiendo agotado todos sus argumentos, la muchacha tristemente le preguntó por qué estudiaba esgrima si no quería nada, a lo que el chico la miró a los ojos y le respondió que solo era porque ella le pidió que estudiara con ella. La muchacha lo detuvo en seco y le pidió que dejara de actuar como un zorro astuto, lo cual dejó a Mickey realmente sorprendida. Al ver la confusión en sus ojos, Eva dijo que Salot dice eso cuando sonríe con la mirada, y si fuera cualquier otra chica en su lugar, pensaría que estaba coqueteando con ella, pero no lo cree solo porque son amigos desde hace mucho tiempo. El niño rió de nuevo y preguntó de manera amigable qué debía hacer con esa bellota traviesa. Resulta que Dorothy se refería a Bellota. Al salir, él también se rió afablemente y dijo que había reunido a muchos de sus hermanos en el callejón y que no debía olvidarlos. Con esta broma, Mickey enfureció por completo a su buen viejo amigo. Los niños corrían por la calle, pretendiendo ser caballeros y héroes. Eva, sentada en un café con su amiga, los observaba y no entendía por qué incluso los niños querían convertirse en caballeros. Pero Mikkel no. A ella le molestaba que él solía escucharla. Pero ahora se había convertido en un zorro hasta la médula. Salot se levantó de un salto y señaló a lo lejos con el dedo. Mirando en esa dirección, la niña vio a su amiga, de quien acababa de hablar. El chico, al notarlos, volvió a sonreír con picardía y gritó el irritante nombre de Eva. Y por supuesto, obtuvo exactamente la reacción que esperaba. Y su amigo al mirarlo le preguntó si Dorothy no veía felicidad en su rostro. A lo que ella escuchó como respuesta que él siempre brillaba de felicidad cuando ella lo conocía. Aparentemente todo era gracias a sus fans. Agregó que hoy en la reunión le contó todo sobre él, que era un mujeriego y un zorro astuto. Salot, ya emocionada, saltó de su asiento, queriendo saber exactamente qué le había dicho su amiga a Mickey. Al oír que ella le había dicho que tenía una mirada como la de un zorro astuto, y que en su lugar cualquier otra chica habría considerado esa mirada como un coqueteo, su amiga la maldijo, llamándola tonta. Eva, sin esperar tal reacción, comenzó a decir que no era estúpida y que no había necesidad de llamarla así. Pero en respuesta escuchó que Mikkel solo hacía esa cara cuando estaba cerca de ella. La heroína quedó desconcertada y sin palabras, incapaz de entender a qué se refería su amiga. Pero ella explicó que a Mick no le gustaba a Eva como amiga. Un rubor de vergüenza inundó su rostro, y la niña no pudo distinguir qué sentimientos estaba experimentando en ese momento. Ella recordó su imagen y no podía creer lo que oía. Sin entender a quién quería convencer más, a sí misma o a su amiga, la heroína comenzó a decir que probablemente todo esto era una broma, ya que alguien como ella no podía complacer a Mikkel, pero fue interrumpida por un gesto que indicaba silencio. Segundos después, sintió la mano de alguien en su rostro confundido. Al darme la vuelta, vi a aquel de quien acababan de hablar. El chico estaba alegre como siempre, sonriendo ampliamente, preguntando de qué estaban charlando. Salot se apresuró a asegurar que no era nada importante, solo cosas de su infancia. Y Eva estaba a punto de caerse por tierra ante el reciente descubrimiento. No había nada inusual en el comportamiento de Mick. Como antes, no perdió la oportunidad de burlarse de Dorothy, diciendo que había recogido a sus hermanos junto con las manzanas y se había ofrecido a compartirlas, lo que previsiblemente enfureció a la niña. Pero cada vez su reacción solo lo hacía reír. Él amablemente le dio una palmadita en la cabeza, sin dejar de burlarse de ella, y su amigo en común los observó y no tuvo dudas de que su suposición era correcta. El alegre joven se despidió diciéndoles que no se quedaran despiertos hasta muy tarde, y, agitando la mano, se fue. Tan pronto como el chico desapareció de la vista, Salot se apresuró a decirle a su amiga que Mikkel nuevamente estaba haciendo una cara de zorro mientras miraba a Eva. La heroína empezó a demostrar algo, pero su interlocutor la interrumpió inmediatamente con preguntas y argumentos, cada uno de los cuales le traía recuerdos a Dorothy.
Cuando le preguntaron si alguna vez había visto a Mickey preocuparse tanto por alguien, tenía una foto de él vendándole cuidadosamente las manos antes de entrenar. ¿Alguna vez lo había visto preocuparse tanto por alguien? Recordaba que siempre intentaba darle de comer y cuidarla. ¿Y alguna vez fue tan feliz con alguien más que con ella? Ella también tiene algo que recordar. Resumiendo, Salot dio su veredicto de que por ahora el chico solo está jugando con los ojos, pero no está haciendo nada más. Pero se desconoce cuánto durarán estos juegos. Eva, que todavía no quería admitir que le gustaba a Mikkel, se enfadó muchísimo. Dio un puñetazo sobre la mesa y empezó a gritar que simplemente se conocían y eran amigos desde el orfanato. Al ver esta reacción, Salot preguntó por qué la chica no quería ir más allá de la amistad, porque por mucho que hubiera caballeros sería difícil encontrar a alguien como Mickey. Una amiga le recomendó a la muchacha que pensara en ello, porque además de que el joven es guapo, pase lo que pase, siempre la apoya y la ayuda como nadie. Dorothy recordó la conversación de hoy, en la que él admitió que solo estaba aprendiendo esgrima porque ella se lo pidió. Parecía como si algo estuviera empezando a tomar forma en su cabeza. Al ver la confusión y el desconcierto en el rostro de Eva, Salot le aconsejó que escuchara a su corazón. Comenzó la lección de esgrima, que la heroína siempre disfrutaba y hacía bien. Pero no esta vez. Cuando mis brazos y piernas se negaron a obedecer, no podía concentrarse por lo que su amiga había dicho recientemente. Cuando terminó la lección, el niño dijo que el señor quería verla. Eva preguntó sorprendida qué podía interesarle al señor sobre ella. Pero el joven mismo no lo sabía con certeza, suponiendo que se trataba de la Orden de Caballeros, lo cual encantó por completo a la muchacha que soñaba con unirse a sus filas. Ella se precipitó a cumplir su sueño. Al no ver a nadie en su camino, corrió tan rápido como pudo. Por supuesto que quería convertirse en caballero, pero por otro lado, todavía tenía mucho que aprender y mucho que saber. Y aquí está, en las puertas del castillo, a solo unos pasos de una reunión importante. Tras tomar aire, tranquilizándose pensando que había estado dándolo todo en las clases de esgrima durante todo este tiempo, abrió la puerta. Frente a ella se encontraba una bella y majestuosa mujer en uniforme. Eva hizo una reverencia y se acercó, diciendo que era un gran honor para ella volver a encontrarse con el señor. En respuesta, la ídolo femenina dijo que no se habían visto durante mucho tiempo e invitó a la niña a sentarse. Mirando a su alrededor, la heroína comprobó si el capitán de los caballeros estaba allí. Su pregunta quedó sin respuesta. El señor pensativamente sirvió té para ella y su invitado. Para romper el silencio, Eva dijo comprensivamente que el señor debía estar cansado, porque ella acababa de llegar y ya estaba trabajando. En respuesta, escuché que no debería preocuparme por eso, especialmente porque es más fácil ahora que la niña ha crecido y hay menos preocupaciones. Eva asintió con la cabeza felizmente y aprovechó la oportunidad para agradecerle por construir el refugio. De lo contrario, no estaría sentada aquí ahora. Mirando a la joven heroína, el señor le preguntó qué edad tenía. Dorothy tenía nada más y nada menos que 17 años. La maestra, mirando a su alrededor, continuó su discurso sobre cómo, a su edad, soñaba que el mundo se convertiría en un lugar mucho mejor. La muchacha escuchaba con interés cada palabra, y aún no entendía hacia dónde se dirigía la conversación. Una mirada de tristeza apareció en el rostro del señor, indicando que los caballeros aún tenían muchos problemas, ya que lidiar con los magos que habían absorbido los fragmentos del dragón malvado era un camino espinoso. Eva creía que mientras los caballeros de Kailas lucharan por ellos, ninguna maldición sería un problema. Pero todo resultó no ser tan color de rosa como parecía desde fuera, como ahora la niña estaba descubriendo. Cuánto dolor había en los ojos de la mujer que siempre parecía inaccesible. Su voz temblaba, pero continuó diciendo que cientos de personas inocentes morían cada día. Ya habían sacrificado demasiado. Se giró y se dirigió a la muchacha sentada, diciendo que sabía de su deseo de convertirse en un caballero de Kailas en el futuro e ir a defender el mundo, y que la muchacha probablemente consideraba la llegada de los caballeros a su isla una excelente oportunidad para ir con ellos. Eva admitió que había pensado en ello. En respuesta, escuchó una voz suave y cariñosa que le decía que todavía era demasiado pronto para ella. La heroína no entendía por qué era demasiado pronto,
¿Era realmente una persona tan sin talento que incluso si entrenaba todos los días, todavía no se convertiría en un caballero? Lorde continuó explicando cuidadosamente que no era una cuestión de mediocridad, sino simplemente que era demasiado joven y que tenía miedo de llevarla a ese mundo terrible. Dorothy sintió emociones encontradas. Por un lado, preocupación, y por el otro, le parecía que su sueño se estaba desmoronando. Después de disculparse, la señora dijo que a la niña no se le permitía entrar allí. Eva se regañó a sí misma, llamándose tonta ingenua, esperando recibir el título de caballero. Al recordar que a Miquel ya le habían entregado la espada, se emocionó aún más, diciendo que no era una cuestión de edad, sino simplemente que la consideraban demasiado débil, y por lo tanto no podía recibir su espada. Ella prometió que tendría éxito, que entrenaría duro y durante mucho tiempo durante el tiempo que fuera necesario para asegurarse de que nadie pudiera dudar de su fuerza. Ella gritó que eventualmente se convertiría en un caballero y salvaría al mundo, tal como quería su madre. El señor escuchó a la frágil pero decidida muchacha, que no quería renunciar a su sueño, y agregó que si no era aceptada en la orden de Kailas, estaba lista para convertirse en una simple guerrera para salvar a la gente. Sin saber de qué otra manera convencer a Eva, la mujer levantó la voz, esperando ser escuchada, y explicó que la niña ni siquiera sabía con qué frecuencia guerreros tan simples eran enviados a una muerte segura antes de haber logrado salvar a alguien. Después de escuchar hasta el final, la heroína continuó persistentemente diciendo que, en este caso, se convertiría en un caballero de Kailas, sin importar con la ayuda del Señor o sin ella. Ella no va a retroceder ante el peligro en el camino hacia su objetivo. Absortas en una acalorada conversación, las damas oyeron la voz de un hombre elogiando a la niña por su valentía. El hombre que acababa de entrar se disculpó por llegar tarde y se presentó como Jewelius de Morgan. Era el vicecapitán de los Caballeros de la Chispa de Seong-ryong, la tercera división de caballeros del Gran Reino de Kailanos. Después se dirigió a Eva y le dijo que quería asegurarse de que sus intenciones fueran firmes. El Magister claramente no estaba contento con lo que estaba sucediendo. No se puede decir lo mismo de la protagonista, quien, cuando Juvelius le preguntó su nombre, sin dudarlo respondió que se llamaba Evangeline Delos. De Morgan sugirió probar su fuerza. La niña, con la boca abierta, escuchaba cada palabra que decía el hombre y esperaba que le anunciara exactamente cómo lo iba a hacer. El señor, que todavía temía por la joven, le preguntó al vicecapitán qué estaba planeando. Le explicó su postura de que si Evangeline tenía talento, entonces sería un error dejarla así, y por lo tanto le sugirió que viniera mañana a la competencia para contratar nuevos caballeros, donde si perdía, nunca volvería a molestar a su capitán y abandonaría la idea de ser caballero. Eva aceptó todas las condiciones y se inclinó a los pies de Sir Jewelius, agradeciéndole sinceramente por la oportunidad que le había brindado. Mientras huía, gritó alegremente a los adultos que permanecían en la oficina que no los defraudaría. Se quedaron allí un rato, estupefactos por la energía de la niña. El señor todavía no aprobaba las acciones de su delegado, pero respondió que no se puede rechazar tanto el sueño de este niño. No todos están tan ansiosos por convertirse en caballeros de Kailas. Incapaz de contener sus emociones, la capitana dijo amargamente que proteger a los niños en estas tierras era su responsabilidad directa. Sir de Morgan sabía que la capitana tenía suficientes preocupaciones, por lo que le agradeció la ayuda que le había brindado a su escuadrón. Añadió que comprendía perfectamente lo fuera de lugar que estaban en la isla las cosas que trajeron consigo. En respuesta, escuchó que el problema no estaba en las cosas, sino en la codicia humana. El vicecapitán prometió abandonar la isla tan pronto como se completaran todos los preparativos. La mujer rezó para que nada ocurriera hasta entonces. Solo el poder del vasto océano puede debilitar temporalmente la influencia del fragmento, así que mientras pueda, déjelo en la isla de luz. El señor había convivido con el peligro toda su vida, y Eva también, aunque esta vez todo saliera bien. La biblioteca estaba llena de gente, en su mayoría chicas, que no podían apartar la mirada del apuesto hombre rubio. Él, completamente inconsciente de esto, recordó las palabras de su amigo de que tenían la oportunidad de unirse a la Orden de Caballeros. Con ella, Mickey estaba preparada para todo.
Al notar que la multitud de chicas se iba, una amiga se acercó, sonrió y dijo que desde que Mikkel comenzó a trabajar en la biblioteca, se había vuelto increíblemente popular. También le contó al desprevenido Mickey sobre Eva, que había ido a encontrarse con el maestro, y que podría unirse a la Orden de Caballeros. La noticia dejó atónito al joven. Se agitó y trató de averiguar los detalles. Le contó sobre la competición del día siguiente en la que la niña planea participar. ¿Podría ser que ella realmente sueña tanto con unirse a las filas de los caballeros que irá allí mañana? Su amigo en común, aunque no creía en la victoria de la chica, admitió que cualquier cosa puede pasar. Al principio preocupado, Mick estaba seguro de que el señor nunca enviaría a la niña bellota a un lugar tan peligroso, lo que significaba que Eva se quedaría allí para siempre. Dottori entrenó aún más duro de lo habitual. Ella trató de aprovechar cada minuto de manera útil. Pero la voz incesante de Salot, diciéndole que a Mikkel le gustaba, no le permitía concentrarse. Volviéndose hacia sí misma, pidió calmarse y dejar de pensar en ello por ahora. Pero una y otra vez sus pensamientos volvían al chico. Y ahora recordaba cómo durante otra sesión de entrenamiento, Mika le trajo una espada, diciendo que la real era demasiado pesada e incómoda para practicar habilidades, y por eso hizo una especial para ella. Colocó cuidadosamente en sus manos el regalo que él mismo había hecho. Esta espada con la que ahora entrena le fue entregada por un fiel amigo. También recordó el momento en el que él le estaba enseñando a sostener un arma correctamente. Muchas cosas buenas de su vida estaban relacionadas con este chico, y ella no podía evitar pensar en él. Ella levantó la vista y lo encontró parado justo frente a ella. Mick se sentó y, como de costumbre, le dio una palmadita a la niña en la cabeza, tal como sucedió cuando se conocieron. Ella levantó hacia él sus ojos sinceros y llenos de lágrimas, y le preguntó si realmente le gustaba. Él sonrió en respuesta, llamándola tonta Dorothy. De repente, el lugar donde el chico había estado quedó vacío, y Eva seguía reprendiéndose a sí misma por el hecho de que todos sus pensamientos ahora solo eran sobre él. Incluso le parecía que él estaba donde no estaba, y ella no podía concentrarse en nada más ahora. Temiendo que toda esta incertidumbre pudiera impedirle ganar la competición, estaba decidida a hablar con Mikkel ese mismo día. Pero ¿de qué exactamente debería hablar con él? Obviamente, necesitas preguntarle si realmente le gusta. Y si dice que sí, entonces preguntarle por qué. Pero podría ser que él respondiera que no. ¿Y qué debería hacer ella entonces? Sintiéndose un poco triste por el último pensamiento, inmediatamente cambió de rumbo, convenciéndose de que así sería aún mejor, pues entonces podría entrenar con tranquilidad de inmediato. Entonces, perdida en sus pensamientos, se dirigió a la casa de Mika. Y no está claro qué hacer a continuación. Ella no puede simplemente tocar la puerta y hacer la pregunta que la molesta desde la entrada. Se regañó a sí misma por venir aquí y no saber qué hacer a continuación. Entonces la puerta se abrió, y Dorothy, que estaba sentada apoyada en ella, comenzó a caer rápidamente. Como siempre, el mismo fiel amigo estuvo allí. La atrapó en pleno vuelo, evitando su caída. Primero le preguntó qué la había traído hasta él al anochecer, pero, al oler el perfume, lo inhaló con placer y le preguntó por qué se había puesto perfume hoy. Eva inmediatamente apartó al chico y comenzó a negar haber usado perfume, diciendo que simplemente se había lavado. Sonriendo, Mickey respondió con calma. Significa que huele genial, como siempre. Al ver de nuevo la mirada del zorro, la niña, sin saber cómo comportarse, decidió recurrir a las quejas por estar retenida en la puerta a pesar del frío, y empujando beligerantemente al joven a un lado, entró rápidamente en la casa. Después de recuperar el aliento un poco, Eva dijo que había llamado la atención del vicecapitán de los caballeros, Song Ryong, y que si todo iba bien, podría ir con ellos. Y teniendo en cuenta que el Magister ya le había dado a Mikkel su propia espada, él también tenía un pase a la Orden de Caballeros, y a ella le gustaría que fueran allí juntos. Su propuesta fue recibida con silencio, y después le preguntó si su propuesta estaba relacionada con lo que había dicho Salot. Resulta que Mikkel escuchó su conversación y ya lo sabía todo. Mick, que siempre sonreía, hoy estaba serio. Eva nunca lo había visto así. Le preguntó por qué había decidido que aceptara ir con ella.
si era porque le gustaba. La niña comenzó a sacudir la cabeza y explicó que era solo un pensamiento, que sería bueno que se convirtieran en caballeros juntos. El chico se suavizó y dijo que no le importaría ir a defender el mundo, pero solo por ella, y que lo más probable es que ella solo se estuviera burlando de él y no tuviera intención de irse. Indignada por esta suposición, la heroína gritó que realmente quería que estuvieran juntos. Siendo ese el caso, Mickey, como si quisiera comprobar la veracidad de las palabras de la chica, le preguntó si podía besarla. Su pregunta fue una completa sorpresa para Eva. Al observar atentamente a Mikkel, se dio cuenta de que él era diferente de los demás chicos. Era inteligente, amable, guapo. Parecía que no tenía defectos. Evangelina asintió con la cabeza afirmativamente, lo que sorprendió al conmovido joven. La abrazó con ternura y cuidado, y besó a aquella de quien había estado profundamente enamorado durante tanto tiempo. El caballero recordó las palabras que le habían dicho, para no volver a recordar aquello nunca más. Pero cuando encontró la caja preciada, comenzó a reír a carcajadas. Como si estuviera bajo un hechizo, repetía una y otra vez que ya no necesitaba el nombre Morgan, y que, en cambio, quería conseguir un gran poder. Habiendo agarrado lo deseado, corrió a correr en la oscuridad, pero tropezó con una piedra, cayó y dejó caer la preciada carga. Temiendo que alguien usara el poder oculto en su interior, encontró una roca sana y destrozó la caja. Después del primer beso, Eva preguntó desconcertada si eso era todo, lo cual hizo reír mucho a Mickey. Le preguntó si quería continuar, o si no estaba contenta con lo que estaba pasando. La muchacha intentó objetar, pero el joven, sin dejarla terminar, la besó apasionadamente otra vez. Y ahora ya estaban juntos en su cama, pero Eva empezó a decir que los amigos no pueden hacer eso. Mikkel sugirió que dejen de ser amigos y se conviertan en pareja. En ese momento les pareció que no había personas en el mundo más felices que ellos. De repente, quedaron cegados por una luz brillante que venía de la ventana. El chico inmediatamente le preguntó si todo estaba bien con su ahora novia. Ella miró por la ventana con asombro y no entendió qué era esa luz insoportablemente brillante. Mirando atentamente, dijo en voz baja que esta era la maldición del dragón. Al enterarse de la maldición del dragón demonio, Eva corrió a la calle. Mick agarró su espada y corrió tras ella. Algo terrible e incomprensible estaba sucediendo a nuestro alrededor. En un intento de comprender, la niña corrió hacia el fuego ardiente, pero fue detenida por la fuerte mano de Mikkel. Dijo que no podían quedarse allí parados, porque de lo contrario los habitantes de la isla estarían en peligro. El personaje principal intentó razonar con la chica desinteresada. Le dijo que ni siquiera tenía una espada y que no podía ayudar de ninguna manera. Si esto es realmente la maldición de un dragón, entonces no pueden hacer nada solos, por lo que la niña debe correr hacia los caballeros y contarles todo. De acuerdo con él, Evangeline corrió al castillo y le prometió a Mikkel que regresaría. Mick se dirigió hacia la dirección desde donde la luz venía más brillante. Vio al caballero que fue alcanzado por el rayo, pero en la oscuridad dudó. Sacando su espada, se acercó al hombre, que estaba arrodillado con el rostro cubierto por las manos. Para entonces, Eva había llegado a las puertas del castillo, y vio que la plaza estaba concurrida. A pesar de la hora tardía, todos los caballeros estaban reunidos, encabezados por el señor. Al verlos, Evangeline comenzó a balbucear que allí, en la colina cerca de la casa de Mikkel, se había desatado un incendio de maldición. El vicecapitán declaró una asamblea general urgente y ordenó a todos trasladarse a la colina sobre el pueblo. Los caballeros ensillaron sus caballos y partieron, diciéndole a Eva que se quedara allí. La valiente muchacha le suplicó al capitán, convenciéndolo de que la llevara con él, pues le había prometido a Mick que regresaría. El señor comprendió que Evangeline no se quedaría allí esperando a los demás, así que la sentó a su lado. A la orden, un escuadrón de caballeros se apresuró a llegar a su destino. Después de asegurarse de que efectivamente era un caballero el que estaba frente a él, Mickey le preguntó si todo estaba bien. En ese momento, una llama de fuego brotó de la caja, de donde apareció una cabeza de dragón de fuego. El fuego alcanzó al hombre que se encontraba cerca. Cayó al suelo y mirando sus manos heridas, no quería creer lo que estaba sucediendo. Al recordar a su amada, quien le pidió que la esperara,
Se alegró de que al menos hubiera logrado escapar. Mikkel intentó con todas sus fuerzas cumplir la petición de Eva y la esperó, pero sintiendo que las fuerzas lo abandonaban, mentalmente pidió perdón a su amada por no esperar. Él yacía allí, rodeado de llamas, inconsciente. El escuadrón llegó a la casa de Mick, pero todo el vecindario ya estaba en llamas. Corriendo a toda velocidad, Evangeline notó la espada de Mikkel en el suelo. Se dio cuenta de que como el arma estaba en el suelo sin dueño, significaba que algo le había pasado a su amiga. Sin pensarlo, saltó de su caballo y comenzó a correr en busca de su amado. La muchacha corrió, ignorando las palabras de sus mayores que la alertaban de regresar y le advertían del peligro. Lo único en lo que estaba pensando en ese momento era en cómo encontrar rápidamente a Mick y no llegar tarde. Y entonces vio el cuerpo inmóvil de un joven en el suelo. Ni el fuego ardiente alrededor, ni los gritos del Señor, ni el conocimiento de que allí había peligro pudieron detener a la muchacha. Ella corrió hacia él, pero las brillantes y calientes lenguas de fuego maliciosamente no le permitieron pasar, quemándola por todos lados. Quedaba poco del cuerpo de Mikkel, pero era increíblemente difícil superar esta sección. Mientras se acercaba, ya podía ver su rostro, y se le hacía insoportable pensar en lo asustado y herido que estaba solo. Ella lloró fuertemente, pero nada pudo devolverle a su ser querido. Queriendo quedarse con Mick al menos un rato, se acostó a su lado. Tomándole la mano, continuó acostada junto a su amado, y no prestó atención al fuego que ardía a su alrededor. Los caballeros llegaron tras la muchacha, pero para entonces el fuego había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí, y vieron al niño tumbado y a Eva llorando sobre él. Siempre fuerte y resiliente, Evangeline no pudo contener las lágrimas y el dolor al recordar lo felices que fueron esa noche, confesándose sus sentimientos y haciendo planes para el futuro. El Señor no se apartó ni un minuto de la cama de la niña inconsciente. El vicecapitán, que había visto mucho en su vida, tampoco pudo permanecer indiferente ante lo que les sucedió a la frágil, pero tan valiente muchacha y a su novio. El magíster, sin volverse, preguntó si sabía qué les pasaba a los niños cuyos padres se quemaban vivos en tales incendios. Pero al ver que Morgan no podía responder, continuó diciendo que esos niños simplemente estaban olvidados, que todos solo estaban interesados en encontrar los fragmentos y neutralizar su poder, y que a nadie le importaba la masa de niños huérfanos cuyos padres murieron en el proceso. Y son precisamente estos niños los que acaban en el orfanato de esta isla. Por más que De Morgan se disculpó diciendo que no habían previsto esto, nada pudo ablandar a la capitana. Ella estaba fuera de sí por la simpleza con la que se percibían las vidas de las personas y los niños en pos del objetivo principal. Pero Evangeline no es una chica común. Ella es la que atravesó los corazones de todos en esta isla con su amor y bondad. El caballero continuó disculpándose, pero al mirarlo era obvio que aún no había logrado comprender y sentir toda la profundidad y significado. Y así, el señor, incapaz de contener su emoción, abofeteó a su interlocutor, llamándolo debilucho y sin carácter, y diciendo que todo era culpa suya. Claramente sin esperar esto, el hombre prometió que expiaría su culpa, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo. Cuando el capitán le preguntó directamente si estaba dispuesto a mentirle a su amo Rashidel, respondió afirmativamente. Luego ordenó no contarle a nadie sobre Evangeline. Según su versión debería ser que solo Michael estaba en el fuego maldito. Al ver la confusión en el rostro del vicecapitán, dijo secamente que era una orden y que no estaba sujeto a discusión. Abriendo la puerta y dejando claro que su conversación había terminado, el señor añadió que su lugarteniente también estaba obligado a obligar a todos los demás caballeros a guardar silencio sobre lo sucedido. Consciente de su culpa, pero sin aprobar la orden, Morgan se fue. La mujer regresó a la cama donde Eva seguía inconsciente y continuó sentada a su lado. Mirando por la ventana, dijo en voz baja que había cumplido su promesa, dirigiéndose a cierta reinola. Lord Ailos se hundió en sus recuerdos. Hace 17 años, en esta misma isla de Delus, unas jóvenes uniformadas aceptaban otro barco. Mucha gente salió al muelle. Todos ellos eran refugiados, a quienes Ailosa estaba dispuesta a aceptar en la isla. Incluso entonces, a pesar de su corta edad,
Ella era responsable y trataba de servir al mundo. Esta isla llegó a ella después de la muerte de Darión, pero decidió que Delos no era su propiedad, sino su deber. Y ahora que tenía el conocimiento y el tiempo, debía dedicar su vida a los demás. De repente, oyeron un fuerte llanto de un niño. Al darse la vuelta, las muchachas vieron a una joven con un niño en brazos que había desembarcado del barco. El niño gritaba a todo pulmón. Se ponía rojo por el esfuerzo y nada podía calmarlo. Ailosa se acercó y tomó el bulto suave, esponjoso y lloroso. La madre gritó exigiendo que le devolvieran a su hija, diciendo que no tenían derecho a quitarle a la niña. Pero entonces escuchó que el llanto había dado paso a la risa sonora de su bebé, y la niña que sostenía al niño en sus brazos era gentil y cariñosa. La joven madre se dio cuenta de que no se deseaba ningún mal para ella ni para su hija, y entonces, cansada, se sentó en el suelo frente al señor. Las muchachas llegaron al castillo. El capitán miró fijamente a la recién llegada, y ella, a su vez, no se atrevió a levantar la vista. Rompiendo el silencio, el Magister reprochó a Rainola el hecho de que el caballero que había traicionado su patria se atreviera a aparecer allí. La joven comenzó a objetar amargamente, diciendo que no quería traicionar a nadie y huir. Simplemente habían sucedido muchos eventos, y ella había cometido un error. El caballero escuchó atentamente y observó a la muchacha. Creyó en su sincero arrepentimiento. Rainola compartió su temor de que si alguien descubría que ella y su hija estaban allí, podrían comenzar problemas. Ailosa se acercó y preguntó por qué. Si realmente quería proteger a su hija, continuaba comportándose tan descuidadamente. Ella la instó a ser fuerte por el bien del niño. La niña se dio cuenta de todo y rogó que la aceptaran. Ella prometió que si recibía ayuda, definitivamente cambiaría y dedicaría su vida a su hija. La Magister temía una rebelión en la isla, pero al mismo tiempo comprendía que el futuro de estas dos personas dependía de ella. Así que prometió ayudar, pero con una condición. Rainola se sintió esperanzada y dijo sin dudar que estaría de acuerdo con todo. La muchacha tuvo que prometerle al señor que nadie sabría jamás que ella era un caballero, ni siquiera su hija. A su vez, ella prometió proteger a su hijo con todas sus fuerzas, si el primero cumplía su palabra. Rainola cumplió su promesa hasta el final, y Ailosa cumplió la suya. Eva, estando inconsciente, vio la imagen de su madre, que se alejaba a lo lejos, dejándola. Corrió tras ella, extendiendo las manos, pero su madre solo se apartó. Poco a poco su imagen comenzó a desmoronarse y desaparecer. Las escenas aterradoras dieron paso a otras en las que encontró a Mick y le rogaba que entrara en razón y se fuera de allí. De repente abrió los ojos y la miró. En ese momento, Evangeline se despertó gritando su nombre. El señor, que había salido a buscar agua para una compresa, corrió asustado hacia la víctima. Al ver a la mujer, Eva preguntó emocionada dónde estaba Mikkel y si estaba vivo. En silencio, Ailosa abrazó fuertemente a la niña. Tomando esto como una mala noticia, los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Se apretó contra la mujer que siempre había sido amable con ella y se disculpó, pidiéndole que no la abandonara. Sintiendo y compartiendo todo el dolor de Eva, el maestro la tranquilizó diciéndole que la valiente muchacha no era culpable de nada. Y luego, mirándola directamente a los ojos, le dijo que Mikkel estaba vivo. A pesar de su debilidad física, Evangeline saltó de la cama y ahora están de pie en la puerta del dormitorio donde ahora está Mick. Al recordar cómo lo encontró tendido en el suelo entre las llamas, se dio cuenta de que probablemente estaba completamente quemado. Después de recuperar el aliento, la heroína se dirigió lentamente hacia la puerta. Antes de acercarse a la cama, se prometió a sí misma amarlo sin importar en qué lo hubiera convertido el fuego. Con los ojos cerrados, Eva se acercó a la cama de su amado. Tenía miedo de lo que estaba a punto de ver. El señor estuvo allí todo este tiempo, apoyando a la pobre muchacha. Le pidió que fuera valiente. La muchacha abrió los ojos y miró al chico mentiroso. Su mirada cayó sobre su rostro, donde todavía estaban presentes las mismas hermosas cejas espesas, y su cabello rubio también lucía como siempre. Ella no entendía cómo esto pudo pasar. Sin poder entenderlo, corrió hacia la mujer y le preguntó cómo no se había quemado, ya que lo había visto en el fuego con sus propios ojos. El Magister explicó que no se trataba de un incendio cualquiera,
Las llamas extraían energía de un artefacto mágico maldito. Con la ayuda de los magos de agua, lograron estabilizar la energía del fuego dentro de él. Al escuchar la historia, Eva no podía creer lo que estaba pasando. Pensó que había perdido a Mikkel para siempre. Las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos nuevamente, pero ahora eran lágrimas de alegría, porque su amado estaba vivo. El Señor continuó diciendo que no estaba herido físicamente en absoluto, pero que lo vigilarían. En la cabecera de la cama se encontraba la espada de Mika, entregada personalmente por el maestro. Tomando la espada en sus manos, la heroína recordó a su amigo, que siempre estaba dispuesto a enfrentar el peligro. No podía perdonarse por haberlo dejado solo. Ahora ya no tiene intención de dejarlo. Tocándose la cabeza, Eva nota que la fiebre aún persiste. Ella se acostó a su lado, sin quitarle los ojos de encima, mirándolo, esperando a que finalmente despertara. Pasó toda la noche junto a su amado sin cerrar los ojos. Pero tan pronto como floreció, la niña, sin notar a nadie en su camino, corrió rápidamente a algún lugar. Unos minutos después, ya estaba en la biblioteca, eligiendo con entusiasmo un libro para leerle a Mikkel. Habiendo encontrado uno adecuado, corrió de regreso sin perder tiempo. Mientras volaba hacia la habitación de Mick, tratando de recuperar el aliento, escuchó una voz. Su amante estaba sentado en la cama, sonriendo como siempre y burlándose de la chica sin aliento, diciendo que la había oído correr a una velocidad vertiginosa mucho antes de que apareciera. Esta vez, Eva no se enojó por sus burlas. Cuando se acercó a él, le contó lo asustada que estaba cuando pensó que nunca volverían a verse. El chico todavía intentó reírse, sonrió y dijo lo dulce que era. Él cuidadosamente secó las lágrimas de su rostro. Pero la niña no podía calmarse. Se arrojó sobre su cuello y continuó llorando, abrazándolo fuertemente. Mick abrazó tiernamente a la niña, siempre tan fuerte e independiente. Ahora era tan vulnerable. De repente, ella habló en un tono serio, diciendo que ya no podría ir a ningún lado, como habían planeado, porque algo había sucedido y no la dejarían ir. Sin esperar tal giro de los acontecimientos, el joven se puso triste, y para apoyarlo, Eva se rió alegremente. Le dio una palmadita en el hombro y le pidió que pusiera más alegre su expresión facial, porque la vida aún no había terminado. Ahora tomó la palabra Mikkel. Dijo que había cambiado de opinión y que iba a navegar hacia la capital. La sorpresa de la niña no tuvo límites. Mick dijo que los caballeros pronto zarparían y que él iría con ellos, donde sería iniciado en la orden. ¿Cómo era posible que aquel que nunca quiso ser caballero cambiara de opinión ahora que ella no podía navegar con él como antes lo había soñado? A Mikkel ya le habían dado su propia espada, pero nadie sabía cuándo Eva podría recibir la suya y unirse a ellos. El chico admitió que le gustaría que su amada huyera con él. Incapaz de ocultar sus sentimientos, la niña le preguntó en voz baja si se iría, si ella se quedaba en la isla, a lo cual recibí una respuesta afirmativa. La heroína regresó a su dormitorio, donde había estado después del incidente, y comenzó a empacar sus cosas. Fue mientras hacía esto que el señor la encontró. La mujer instó a la gente a no apresurarse, convenciéndolos de que todo tiene su tiempo y la vida continúa. Para no molestar al Magister, que era tan amable con ella, Eva dijo que todo estaba bien. Entendía que Mikkel tenía talento y tenía derecho a navegar hacia la ciudad. Pero ¿por qué entonces, comprendiendo todo esto, no podía felicitarlo sinceramente? Esta fue la pregunta que se hizo la muchacha, con lágrimas en los ojos de nuevo. La respuesta era obvia. Ella no quería separarse de él. Tenía miedo de no volver a verse nunca más. Con la esperanza de que Evangeline cambiara de opinión, el señor le preguntó nuevamente si había tomado su decisión y estaba lista para regresar a casa. Sonriendo, la niña dijo que había decidido todo por sí misma. Entonces el capitán se puso serio y preguntó si Eva recordaba su conversación. La heroína rápidamente comenzó a parlotear, volviendo a contar la historia que habían inventado para los demás, que decía que uno de los caballeros había encendido accidentalmente un poco de pólvora esa noche, causando una explosión, y Mikkel había tratado de detener el fuego y había resultado gravemente herido, por lo que navegaba para recibir tratamiento. Poniéndose aún más estricta,
Ailosa dijo que la niña había olvidado lo más importante: nunca decirle la verdad a Salot. Al despedirse, el maestro le pidió a su protegida que descansara más y no se excediera en el entrenamiento hasta estar completamente recuperada. Al mismo tiempo, Mick recordó su reciente conversación con el señor, de la que aprendió algo terrible: que era casi imposible deshacerse de esta maldición. Él se negó a creerlo. Se señaló a sí mismo y dijo que era completamente normal. Manteniendo la calma, la mujer dijo que ella habría pensado lo mismo que él si no hubiera experimentado ella misma la maldición, y por eso estaba segura de que algo andaba mal con él. El chico, al oír esto por primera vez, le pidió que le contara más. El señor Ailosa contó cuántos años atrás su esposo Darian, quien era el amo anterior, murió por la misma maldición, y hasta el día de hoy nadie conoce los detalles de su muerte. Fue maldecido por el mismo dragón. Al principio todo estaba bien. El fragmento del alma del dragón estaba escondido en su isla, pero cuando el sello maldito se rompió, el marido de Ailosa fue consumido por la maldición del malvado dragón. Al principio pensó que su supervivencia era un milagro, porque salió del incendio completamente sano y salvo, lo que hizo increíblemente feliz a su esposa. Pero todo resultó no ser tan alegre, y poco después la maldición comenzó a actuar. Tuvo que ir a la capital para recibir tratamiento, y a su regreso ya estaba muerto. Mikkel, después de escuchar la triste historia, comenzó a gritar que eso significaba que él también moriría. El magistrado intentó ser convincente, diciendo que si recibía tratamiento en la ciudad, todo estaría bien. El hombre no creía en un resultado feliz, y por eso gritó, preguntándose de dónde el señor habría sacado tanta confianza si su marido moría de todos modos. La mujer comprendía bien los sentimientos del joven. No podía obligarlo a irse, pero tampoco podía permitirse poner en peligro a los residentes de Delus. Y luego, mirándolo directamente a los ojos, le preguntó si realmente quería quedarse y poner en peligro toda la isla, ya que allí nadie podía controlarlo. Se acordó de Eva, que era la persona más querida para él, y por ella estaba dispuesto a partir. Ailosa dijo que habían pasado casi 20 años desde la muerte de su esposo, y la medicina había comenzado a estudiar la maldición y tratarla, por lo que había una posibilidad de recuperación. Mikkel aceptó ir a la capital, pero con la condición de que Eva no descubriera que se había convertido en un monstruo. Pidió mantener esto en secreto hasta que se curara y volviera a ser una persona normal. Los recuerdos le causaron un dolor insoportable. Saltó y rompió un jarrón de flores que estaba sobre la mesita de noche. El héroe no se reconoció a sí mismo. Como si no se diera cuenta de los fragmentos, se arrastró por el suelo, cortándose las piernas hasta que sangraron. Una y otra vez le pidió a Eva que lo perdonara. Golpeó los puños contra el cristal, causándose heridas, pero ningún dolor físico podía compararse con lo que ahora sucedía en su alma. Ailosa y sus ayudantes acudieron corriendo al ruido. Mikkel gritó que debían matarlo, porque si no podían ayudarlo en la capital, se convertiría en un monstruo. Dijo que preferiría morir antes que Eva lo viera como un monstruo. Tan pronto como llegó el vicecapitán de Morgan, el señor ordenó que sacaran inmediatamente al joven de la isla. A pesar de la petición del maestro de cuidarse hasta su recuperación, Evangeline entrenó sin escatimar esfuerzos. Tenía que recibir la orden lo más rápido posible y unirse a Mick. Salot, que observaba desde un lado, trajo un poco de agua a su amiga para que no perdiera el conocimiento por el calor. Después de haber saciado felizmente su sed, Eva miró a la muchacha que no había venido y se dio cuenta de que había venido por una razón. Salot informó la noticia que había recibido de un amigo de que Mikkel y los caballeros zarparían mañana. Por supuesto, la heroína sabía de la partida de su amiga, pero no esperaba que sucediera tan pronto. Al ver la expresión de disgusto de Eva, su amiga le preguntó si podía ir a despedir a Mick. La protagonista decidió no ir por miedo a perder los estribos al encontrarse. Ella se secó las lágrimas y dijo alegremente que de todos modos se verían pronto, porque planeaba convertirse en caballero en un futuro cercano y navegar hacia la ciudad. Llegó la mañana siguiente y el barco, así como sus pasajeros, ya estaban listos para partir. A pesar de las palabras de Eva, Salot todavía estaba seguro de que la niña vendría a despedirse de su mejor amiga.
El señor sugirió que Mikhail ya debería ir al barco. El amigo que lo despidió le deseó un pronto regreso, siendo el caballero más genial de Keilas. El maestro lo bendijo y le dijo que de ahora en adelante todo dependería de él. Tratando de no mostrar su dolor y tristeza, Mick se dirigió hacia el barco, volviéndose una última vez hacia los que quedaban en el muelle. Tomando sus cosas, continuó su camino con paso decidido. De repente, alguien le agarró la mano, se giró y vio a Eva. El sudor le corría por la cara mientras corría tan rápido y con tanta fuerza, con miedo de llegar tarde. Mick, habiendo perdido toda esperanza de verla por última vez, solo dijo en voz baja que estaba seguro de que Dorothy había decidido dejarlo sin despedirse, después de lo cual se dirigió silenciosamente al barco. De pie en la cubierta del barco que partía, Mikkel escuchó a Evangeline gritándole que ni siquiera pensara en regresar aquí. Estaba confundido. No entendía por qué estaba haciendo esto, pero luego escuchó más palabras en las que ella juraba hacerse caballero y encontrarlo en la ciudad, y que ni siquiera pensaría en regresar a la isla. Mirando el barco alejarse, la valiente muchacha solo rezó para que Mick la esperara. Han pasado 3 años desde que el barco con los caballeros y Michael zarpó de la isla Delos. Eva se mantuvo igual de amable, vivaz y alegre. Ella nunca rechazó a la gente cuando se acercaban a ella. Y ahora, llevando un pastel y flores al castillo a petición de los trabajadores, caminó por la plaza y durante todo el camino escuchó el sonido de las bellotas cayendo al suelo. Recordando a su amiga, mentalmente le dijo que toda la isla esperaba con ansias la próxima fiesta de Evangelina. Toda la gente de la isla había venido a felicitarla. Había tanto trabajo que no había tiempo ni para sentarse. Salot, vestido con traje de fiesta, corría hacia ella. Ella giró frente a la heroína, preguntándole cómo estaba el atuendo de su amiga. Eva estaba enojada porque incluso su amiga estaba interfiriendo y distrayéndola. La muchacha elegantemente vestida no se dio por vencida. Llamó a Dorothy cuando se iba y le dijo que debía venir al festival, porque allí sería su primera aparición oficial con Jude, quien es el primo del jefe de la ciudad. Al ver que su interlocutor no reaccionó de ninguna manera a sus palabras, continuó diciendo que Eva simplemente tenía que estar a su lado y hablar constantemente de la belleza de Salot frente a su novio. Dorothy tenía un cuenco de bellotas en su mesa, y a través de ellas parecía tener una conexión invisible con Mick. Finalmente, al encontrarse en casa en silencio, la niña tuvo la oportunidad de escribir una carta a un ser querido. Ella extrañaba a Mikkel con todo su corazón. Estaba interesada en cómo había resultado su destino, pero hoy decidió que esta carta sería la última. Eva le envió muchas cartas, pero no recibió respuesta a ninguna de ellas. En este último mensaje se despidió de él deseándole felicidad y añadiendo que esperaba con muchas ganas su próximo encuentro. Después de depositar la carta en el buzón, la niña procedió a completar sus tareas. El maestro, al verla, notó que ella, como siempre, trabajaba más duro que nadie, después de lo cual cambió de tema y preguntó si era cierto que Evangelina viajaría a la capital en primavera, a lo cual recibí una respuesta afirmativa. Sin levantar la vista de su trabajo, Ailosa dijo con amabilidad en su voz que si Eva decidía algo, entonces nada podría detenerla, ni siquiera la ausencia de una espada. Fingiendo consideración, el señor dijo en voz baja que era una lástima, porque además de Evangeline, no había candidatos adecuados para recibir la espada que ella planeaba entregar. Dejando caer el ramo de rosas amarillas con sorpresa, la muchacha preguntó si realmente querían darle la tan esperada espada, y sin esperar respuesta, corrió a abrazar a su patrona. Cuando la feliz heroína liberó a la mujer de su abrazo, dijo que el arma estaría lista para el invierno, por lo que en primavera, Eva podría llevarla a la ciudad. Dorothy se rió y siguió agradeciendo al señor. La niña feliz corrió hacia su maestra, que por cierto también se llamaba Eva. Estaba ansiosa por contarle la noticia más importante. Sonriendo misteriosamente, la maestra dijo que probablemente iría a la capital con Gideon, y eso era muy dulce. El personaje principal, en un ataque de emoción, preguntó en voz alta de dónde había surgido la idea de que fueran juntos. Al ver que su tocayo no entendía la indirecta, la maestra le preguntó a Eva por qué el niño se quedaba hasta la noche y ayudaba a Dorothy con su entrenamiento, a lo que ella recibió la sugerencia de su interlocutor
de que lo hacía por bondad. El hombre del que hablaban se acercó y preguntó si Eva iría a la plaza esa noche. Habiendo dicho que tenía una reunión allí, sugirió ir juntos. La maestra, riendo, le dio un codazo a la niña y se giró hacia el chico, diciéndole que llegaba a tiempo y que sería genial que acompañara a Eva. El joven se sorprendió un poco al saber que el nombre del personaje principal también era Eva, como su colega. El chico tuvo que esperar mientras Evangeline se cambiaba para la fiesta. Ella se disculpó por hacerlo esperar. Pero Gedeón, lanzando una mirada de admiración a su compañero, respondió cortésmente que no había nada de qué preocuparse. Eva estaba un poco avergonzada y, habiendo dicho que había encontrado ese vestido, preguntó si le quedaba bien, y, al oír que era increíblemente guapa, se sintió aún más avergonzada. En el camino, el chico se acercó tímidamente a la chica y le preguntó si le gustaría bailar con él hoy. Absortos en su conversación, no se dieron cuenta del observador que los observaba desde la esquina. Eva se disculpó diciendo que solo había planeado salir a caminar hoy. Habiendo aceptado con dignidad la negativa, el joven preguntó si Mikkel era una de las razones de su negativa y de su viaje a la ciudad. La muchacha no negó este hecho, pero añadió que no iba allí solo por Mick. A Gideon le gustó mucho esta amable chica, pero al ver su actitud seria hacia Mikkel, decidió ayudarla y expresó su opinión de que tal vez no debería ir a la capital en busca de un amigo, sino a su ciudad natal. La heroína no podía captar la esencia que intentaban transmitirle. Así continuó el joven. Su idea era que el chico no contesta las cartas, porque no está físicamente en donde vienen. Y, lógicamente, podría estar en su pueblo. Si no, ¿dónde más podría estar? Esta suposición le dio a la muchacha la esperanza de que el querido Mick no la había olvidado, sino que simplemente no había recibido noticias de ella y por lo tanto no le había respondido. Ella estaba tan feliz como una niña, agradeciendo a su compañero de viaje. Al ver la felicidad de Eva, Gedeón también se alegró de poder ayudarla. La plaza estaba en pleno apogeo, la gente escuchaba música y bailaba. Eva estaba perdida en sus pensamientos cuando escuchó una canción que los niños cantaban mientras jugaban a los caballeros. La canción hablaba de Evangeline, quien luchó contra un dragón malvado, y Mikkel creó para ella una espada de las nubes del paraíso, con la que atravesó el corazón del dragón, y ahora reina la paz en la Tierra Santa. Su calma y tranquilidad fue interrumpida por Salot, quien llamó en voz alta a todos para felicitar a su amiga por recibir la espada del maestro. A pesar de que Eva conocía desde hacía tiempo la capacidad de la niña para descubrir y difundir noticias antes que nadie, aún así la sorprendía cada vez. El caprichoso Salot le aconsejó al futuro caballero Evangeline que dejara de esperar a ese descerebrado de Mikkel y comenzara a conocer a lindos caballeros en la capital. Eva se sentía triste por tales conversaciones. Para aligerar el ambiente, el parlanchín comenzó a decir casualmente que, aunque Mick era guapo, nadie recordaba cómo era, si era rubio o moreno, y mucho menos podían recordar el color de sus ojos. Interrumpiendo el monólogo de su interlocutor, el personaje principal, sin dudarlo un instante, dijo que era rubio y que sus ojos eran color azul. Su mirada se suavizó al recordar a su amado. La celebración fue interrumpida por un fuerte sonido, similar a un trueno, pero mucho más fuerte. Eva miró los fuegos artificiales sobre el castillo y recordó que aquella noche había habido la misma luz. Sin comprender del todo lo que estaba pasando, corrió a buscar su espada por si acaso. Cambiándose rápidamente de ropa y tomando su arma, la muchacha corrió de regreso, y en el camino vio charcos de sangre. Y entonces el mentor emocionado, que corrió a recibirla. Ella les dijo que el mago había lanzado una maldición sobre ellos. Sin embargo, Eva comprendió que no se trataba de una simple maldición. Estaban bajo ataque. En un instante, la isla pasó de festiva a oscura. La gente murió una tras otra. Gedeón también llegó corriendo con malas noticias. Informó que los monstruos y cazadores nocturnos con los que los magos debían encontrarse se estaban acercando a las murallas de la ciudad. Al escuchar tal noticia, el personaje principal se preocupó por el maestro. Si todo estaba bien con ella, Eva la tranquilizó y le dijo que el señor estaba esperando que les dijera algo importante, por lo que debían apresurarse a ir a la torre. Todo el camino estaba sembrado de soldados muertos.
El enemigo ya tenía el control total del castillo. El sonido de una campana se escuchó en toda la isla, advirtiendo a la gente del peligro y la necesidad de abandonar la ciudad insular. Salot y su novio ya habían llegado a casa del capitán y estaban esperando a los demás. El señor decidió que la mayor cantidad de gente posible debería abandonar Delos, ya que la gente común no es capaz de hacer frente al mago. Sin embargo, hay quienes están dispuestos a quedarse y proteger la isla. Al llegar al lugar, Eva primero preguntó si todo estaba bien con el capitán. Ella sonrió y agradeció a los jóvenes por su pronta llegada. Sacó una caja de cartas y comenzó a decir que a partir de ese momento el destino de la isla dependía de ellos. Debían completar una tarea de suma importancia. Necesitan ir a la capital inmediatamente y entregarle cartas a Rashidel, el tercer caballero de Kailas. Evangeline y Gideon querían quedarse y defender la isla, pero esta vez la voz fuerte y severa del capitán, diciendo que no había garantía de que alguien en la isla sobreviviera y pudiera entregar la carta, les hizo comprender la importancia total de la tarea. Los cazadores nocturnos y los magos los perseguirían, por lo que el señor ordenó a todos que se dividieran en grupos y partieran desde diferentes lados del muelle. Ella prohibió estrictamente quitar los sellos de los sobres, porque solo su presencia podía probar que las cartas eran realmente de ella. Después, con voz suave, se dirigió a su amada protegida y se disculpó por no poder cumplir su palabra, y le entregó la espada. Eva se apresuró a tranquilizar a la mujer, diciéndole que no había nada de qué preocuparse y que proteger la isla era mucho más importante ahora. La Magister se quitó el broche y lo prendió en el uniforme de la chica. Sí, ya no podía realizar la ceremonia de iniciación, pero este broche era señal de que Evangeline se había ganado el reconocimiento del capitán y se había convertido en caballero. Para la niña todo ocurrió como en un sueño. Mientras tanto, el señor hizo el juramento y nombró caballero a Evangeline de Luz, después de lo cual ella se arrodilló, aceptando su nuevo título. Tras darle la mano, la mujer pidió convertirse en un verdadero caballero y salvar el mundo. Cuando Eva salió de la torre, miró hacia atrás una última vez. Los rumores del fuego aún eran visibles sobre el castillo. Salot informó que ya habían partido de los muelles sur y norte. Ella y Jude se estaban embarcando en el oeste. Mientras se iba, se volvió hacia su amiga y le dijo que tuviera cuidado. El personaje principal, conteniendo las lágrimas, dijo que todo estaría bien y que definitivamente sobrevivirían. Las chicas se abrazaron y prometieron verse en la capital. El Magister se quedó solo, mirando cómo los barcos se alejaban de los muelles, y con todo su corazón esperaba que estos guerreros aún muy jóvenes entregaran las cartas y pudieran seguir con vida. Ahora estaba tranquila porque la gente había abandonado la isla. Sintiendo la presencia del mago en su piel, sacó su espada y lo llamó. Él no tardó en responder a su llamado. Al ver una cara familiar, se sorprendió. El mago, sin perder tiempo y aprovechando la confusión momentánea de su oponente, lanzó un fuerte golpe con su espada. Ailosa soportó valientemente el dolor de la herida profunda sin hacer ruido. Mirando una vez más el rostro familiar, quiso dirigirse a él por su nombre, pero él la interrumpió y se presentó con un nuevo nombre, que sonaba como Cola, la garra del dragón. Disfrutando del estado de la mujer herida, dijo que veía un futuro en el que Enrique, el ojo del dragón, abandona la isla con una carta sellada. Pero al parecer, era demasiado tarde. Mirando a los ojos del maestro, le preguntó dónde había escondido el trozo del alma del dragón. Al darse cuenta de que no recibiría una respuesta, agarró a la mujer ya debilitada y consideró si matarla o perdonarla. Ailosa respondió que debía matarla, porque eso es lo que siempre hacen los demonios. Enfurecido aún más, la garra del dragón golpeó a la Magister con todas sus fuerzas y le clavó la cabeza en el suelo. Observando sin piedad a la ya debilitada Ailosa, utilizó toda su fuerza y poder. En ese momento, la valiente mujer no tuvo miedo. Solo recordó a Eva y a su madre. Pasaban los días, pero Reinola seguía sin prestarle suficiente atención a su hija. Así que, un día de esos, Ailosa frunció el ceño y, volviéndose hacia la joven madre, le preguntó cuándo finalmente le daría un nombre a la niña. Ella lloró e insistió que no era su hijo, que su hijo había muerto. El Magister sacudió a la mujer.
tratando de hacerla entrar en razón. Ella gritó en voz alta que el día de su regreso a la isla Reinola, había prometido ser una buena madre. Al ver que todo era inútil, se acercó a la niña y la tomó en sus brazos. El señor Ailos la llamó Evangeline Delus. A partir de entonces, Eva se convirtió en la persona más preciada para Ailosa, y al nombrarla caballero, le pidió a Reinola que mirara a su hija y se sintiera orgullosa de ella. El maestro siempre vio a su madre en la muchacha valiente y amable. Son increíblemente parecidas. Mientras yacía moribunda, el Magister apeló mentalmente al caballero Evangeline para que cuidara la isla de Luz. En el camino, Eva recordó las instrucciones del capitán de que nadie en la capital debía saber el nombre de su verdadera madre. La niña siempre sintió la bondad y el apoyo del señor, y también tuvo sentimientos cálidos hacia ella. Y ahora, mirando la isla en llamas, le pidió al maestro que se cuidara. Así que llegaron a la ciudad, y mientras los caballeros mayores estaban decidiendo a dónde ir a continuación, Evangeline pensó que tenía la esperanza de encontrarse con Miquel aquí. En ese preciso momento pasó un hombre con una capa negra y una capucha levantada. El personaje principal no tuvo tiempo de examinar el rostro, pero estaba segura de que era Mika. Mirando la figura que se alejaba, llamó al transeúnte, pero él no respondió y se alejó cada vez más. Entonces ella corrió tras él, gritando su nombre. No escuchó el llamado de su compañero Gedeón, quien la observaba emocionado, sin comprender lo que estaba sucediendo. Al darse cuenta de que la niña no era ella misma, la mayor Eva ordenó al chico que corriera tras Evangeline. Cuando la heroína casi había alcanzado al transeúnte secreto, él saltó hábilmente al muro de soporte. Eva, habiendo superado con dificultad el obstáculo, se encontró en una zona vacía donde no había nadie. Estaba segura de que era Mick, pero ¿a dónde había desaparecido? Gedeón, cuando finalmente alcanzó a la muchacha, comenzó a preguntar qué había sucedido. Era la primera vez que la veía en ese estado y estaba preocupado. Él quería apoyar a esa frágil muchacha, pero ella continuaba sollozando, incapaz de parar. Se disculpó por su arrebato y dijo que su apretada agenda debió haberle causado alucinaciones. El maestro también llegó corriendo, preocupado, queriendo entender qué significaba todo eso. Entonces ella se cayó, dejando caer sus maletas, y todos vieron que había sido atacada por un cazador nocturno. Al darse cuenta de que los habían estado persiguiendo desde la propia isla, los caballeros sacaron sus espadas y comenzaron a luchar. El sol aún no había salido, por lo que crecieron en tamaño a un ritmo furioso. Parados espalda con espalda, los caballeros no tenían intención de rendirse, pero comprendían que prácticamente no tenían ninguna posibilidad de enfrentarse a enemigos tan enormes. Pero entonces, como si viniera del cielo, un caballero de Cailanos descendió hacia ellos. Con un solo golpe de su espada derribó a los cazadores nocturnos. Mirando a los jóvenes que acababa de salvar, preguntó quiénes eran. Los muchachos dijeron que eran caballeros de la Isla de Luz. A su vez, el héroe que llega se presentó como el jefe del 7º destacamento de los caballeros de Cailanos, del reino de Cailón, las alas del dragón sagrado, Pescal Vane. Arrodillándose ante su superior, los invitados se presentaron uno por uno, Gideon Dice y la caballero sagrada Eva Delus. Evangelina no tenía idea de que Eva y Gideon no eran caballeros comunes y corrientes, sino al menos sagrados. Siguiendo el ejemplo de sus mayores, la heroína también se arrodilló y dijo su nombre y estado. Caballero de la Isla de Luz. Evangeline de Luz. Pescal aclaró si era cierto que habían llegado a la capital en relación con la situación en la isla, e informó que sabían del ataque a De Luz, y que los jóvenes caballeros habían llegado por orden del comandante en jefe. Al enterarse de que la capital ya estaba al tanto de los acontecimientos, las chicas suspiraron aliviadas, pues eso significaba que las demás también habían podido llegar a la ciudad. Tras escuchar su conversación, el caballero de Cailanos confirmó que los isleños habían sido recibidos y que ahora estaban a salvo. Habiéndose recuperado un poco de lo sucedido, Gideon miró con admiración al caballero que los había salvado y preguntó si él era las alas de dragón. Entonces seguramente se movía más rápido que todos los demás. Eva también se dio cuenta ahora de lo afortunados que eran de que las alas del dragón sagrado los ayudaran personalmente. Pero Wayne meneó la cabeza y respondió que era todo lo contrario.
Esto sorprendió mucho a los jóvenes caballeros y preguntaron cómo era posible. Dejando su pregunta sin respuesta, comenzó a decir que estaba allí por un mago que estaba en algún lugar cercano. Por eso, Pascal consideró oportuno trasladar rápidamente a los invitados a un lugar más protegido. Les aconsejó que permanecieran allí hasta que regresara el caballero a cargo de la situación en Delus. Agradeciéndole su preocupación, Eva le preguntó si conocía al mago que atacó la isla. Los caballeros de Cailanos tenían información sobre 5 magos, que él compartió. Enrique, ojos del dragón demoníaco. Asmodeo, la llama del dragón demoníaco. Tyloc, las garras del dragón demonio. Basilisa, escamas del dragón demoníaco. Joaquín, alas del dragón demoníaco. Lo más probable es que Tyloc, la garra del dragón demonio, esté detrás del ataque a la isla. Pero el problema principal es Asmodeus, la llama del dragón demonio. Asmodeo es considerado la encarnación del mismísimo diablo. Él tiene el poder más impredecible. Los demás magos se mueven junto con Enrique, los ojos del dragón demoníaco. Asmodeus aparece solo. Tiene el poder de arrasar el continente hasta los cimientos. Además, puede incluso atacar a otros magos sin dudarlo. Los caballeros escucharon y quedaron impactados. Sabían de la fuerza del enemigo, pero era la primera vez que lo encontraban tan de cerca. Gideon preguntó por qué los caballeros del dragón sagrado no podían encontrar las 2 piezas restantes del alma demoníaca. Pascal Wayne, con pesar en su voz, respondió que no estaba en su poder saber si permanecían en el lugar donde fueron creados. Eva pensó en voz alta y sugirió que podría deberse a que había gente que quería convertirse en magos, y encontró estas partículas. Pero el joven no entendía qué podía motivar a esas personas. El caballero se unió a la conversación, y pensativamente dijo que esto no era más que un deseo de volverse más fuerte. Tal lujuria conduce a decisiones equivocadas. Evangeline sabía que tenía que detener todo esto antes de que todas las piezas del alma del dragón demoníaco se unieran. Pascal se volvió hacia sus interlocutores y, diciendo que la carta del capitán de la isla Delus podía ser peligrosa, se ofreció a entregarle el mensaje. Sin dudarlo, Gedeón sacó la carta con el sello y se la entregó al caballero. Pero él no lo tomó y, como anciano, les aconsejó que no se lo dieran a nadie excepto a Sir Rashidel, para quien estaba destinado. Les habló de la capacidad de Basilisa, la escama de un dragón demoníaco, para tomar la forma de otros, y si se presentaba ante ellos ahora en forma de caballero, ocurriría un desastre. Sí, el chico no lo pensó y prometió tener más cuidado. Levantándose para marcharse, añadió que su tarea era preservar y transmitir esta carta, incluso a costa de sus vidas. Hoy los caballeros se dieron cuenta de lo ingenuos e inexpertos que todavía son. La mayor Eva llamó a sus compañeros para ir al campo de entrenamiento y practicar para no perder el tiempo. Pero el personaje principal se quedó perdido en sus pensamientos y no escuchó lo que decía su mentor. Ella saltó bruscamente y corrió tras el caballero, con la esperanza de atraparlo en la calle. Con esperanza en sus ojos, la niña le preguntó si conocía a Miquel Delus, quien había llegado a la ciudad para convertirse en caballero. Para su disgusto, Pascal nunca había oído hablar de algo así. En un intento de encontrar al menos alguna pista, comenzó a averiguar si tal vez conocía al señor Juvelius, quien se había llevado a Mick. El caballero conocía al vicecapitán de Morgan, pero desafortunadamente, ahora figura como desaparecido en acción. La niña no esperaba esto en absoluto, y preguntó cuánto tiempo hacía que estaba desaparecido. Resultó que hacía unos 2 años. La ya vaga esperanza de encontrar a su amigo se derrumbó. Wayne se despidió nuevamente y se disculpó por no poder ayudar. Eva Delus, al ver a su tocayo de pie y solo, le preguntó si todo estaba bien. Al oír que todo estaba bien, le pidió a la niña que comprara vendas, ya que se había olvidado de ellas en la confusión. Evangeline aceptó felizmente, diciendo que estaba feliz de ser útil al santo caballero, a lo que se avergonzó y dijo que no estaba tratando de ocultar su rango, simplemente no era necesario. El personaje principal expresó su admiración, porque no se puede comparar con el entrenamiento de los caballeros en la capital. Habiendo prometido que lo haría rápidamente, solo ida y vuelta, la muchacha corrió a la farmacia. En el camino pensó en Michael una y otra vez. Había tanta gente en el continente. Pero, ¿dónde estaba él?
¿Cómo encontrarlo? Llegó a su destino sin ser notada. Justo cuando estaba a punto de entrar, volvió a ver a un transeúnte que se parecía a Mick con una capa y capucha negras, como la última vez. La heroína comenzó a llamarlo a todo pulmón, sin prestar atención a la gente que la rodeaba. El hombre continuó caminando, sin responder al llamado. De repente sintió algo. Se quitó la capucha y se giró. Realmente era Mikkel Delus. Se sentaron en un café cercano. Parecía que tenían mucho que contarse. Eva miró al chico sentado frente a ella, y no podía creer que realmente se habían conocido. Ella lo bombardeó con preguntas sobre qué estaba pasando, por qué nunca había respondido a sus numerosas cartas, y qué había sucedido con su acompañante. El chico permaneció tranquilo, indiferente y en silencio, lo que enfureció a la heroína. Enterró su cara en el suelo y dijo en voz baja y pensativo que no sabía nada. La rabia de la muchacha no tenía límites. Mirando a la mujer sentada frente a él, aquella que siempre había sido tan querida para él, extendió la mano y cuidadosamente le alisó el cabello. En ese momento, algo familiar y querido apareció en sus ojos. Sintiéndose avergonzada, Eva continuó mirando a Mick. Su arrebato de emociones se había calmado un poco. Y de nuevo Michael miró hacia otro lado en silencio y con distancia y parecía un extraño. Evangelina se dio cuenta que el chico todavía llevaba la pulsera que ella le había regalado. Después de un momento de silencio, Mick comenzó a hacer preguntas una tras otra, dejando a su interlocutor perplejo. Empezó queriendo saber cómo llegó a la capital. Después le interesó saber con quién venía y si tenía novio. O tal vez se casó. Cada pregunta subsiguiente era más ridícula. Ella, incapaz de escucharlo por más tiempo, saltó y le gritó en la cara que se había casado y había dado a luz a 3 hijos. En respuesta, ella escuchó felicitaciones y que él estaba feliz por ella. Eva sintió que se estaba volviendo loca, que esto incluso le estaba pasando a Mika. Aquí Mikael dijo que estaba huyendo. La heroína esperaba cualquier cosa menos esto. No podía entender cómo y por qué una persona tan alegre, amable y decente podía estar huyendo. Sin entrar en detalles, simplemente se refirió a una escaramuza con otros caballeros, y es por eso que actualmente los está evitando. Evangelina se sintió sinceramente molesta por esta noticia. Ella pensó que todo estaba bien con él. Mick volvió a las preguntas sobre Eva, preguntando nuevamente por qué estaba allí, y si era cierto que se había casado y tenía hijos. La niña se rió y admitió que estaba bromeando. Iba a contarles sobre la misión del Magister, motivo por el cual vino a la capital y que la isla fue atacada por magos. Pero pensando que él estaría preocupado, decidió mantener todo en secreto por ahora, diciendo que había venido con una pequeña tarea del Señor. Durante la conversación, el tiempo pasó tan rápido que ya estaba oscuro. Las estrellas se iluminaron en el cielo y Eva comenzó a prepararse para regresar. Mikkel le preguntó dónde se alojaba y se ofreció a acompañarla a su casa. La muchacha dijo que ya casi estaban allí y le mostró la casa donde se hospedaba temporalmente. Al despedirse, admitió que se alegró de verlo. Aunque fuera así, Mick correspondió a sus palabras. Al ver la respuesta, la feliz heroína propuso volver a verse, a lo que inmediatamente recibió la respuesta de que acudiría al mismo lugar esa misma noche. La felicidad de Dorothy no conocía límites. Dejado solo, Mikkel volvió a ponerse la capucha y caminó de regreso, cuando accidentalmente chocó con uno de los caballeros. Los jóvenes se miraron y el caballero dijo que había confundido al tipo con un mago negro. El personaje principal estaba en silencio y parecía no reaccionar a ninguna palabra. Cuando desperté, estaba parado en el mismo lugar, cubierto de sangre, el olor de la sangre, un caballero muerto tendido en el suelo. Todo indicaba que había vuelto a matar a un hombre. Al oír pasos y voces, Mick se apresuró a alejarse de la escena del crimen. Se escondió en la esquina y observó lo que estaba sucediendo. Luego se sentó en algún rincón apartado. Miró sus manos ensangrentadas. Más que nada, tenía miedo de que si su amada descubría su lado oscuro, decidiría que era un monstruo. No se sabe cuánto tiempo permaneció sentado así, pero entonces, con el rabillo del ojo, vio la capa de un caballero ondeando. Al darse la vuelta vio a una chica que pasaba, y decidió seguirla. Eva, sentada en la habitación, recordó su encuentro casual con Mikkel. Ella estaba dividida entre sentimientos encontrados.
Por un lado, estaba feliz de que su sueño de ver a Mick se hubiera hecho realidad, pero por otro lado, le parecía que él no era la misma persona. Su expresión facial había cambiado, y la energía que emanaba de él era completamente diferente. Se oyó un golpe en la puerta. Era el instructor, que había regresado del campo de entrenamiento. Dijo que el equipamiento allí era excelente, por lo que Eva y Gideon también deberían ir allí, especialmente considerando que tenían un permiso especial para visitar, emitido por Sir Pascal. La heroína estuvo de acuerdo en que era una buena idea ir a hacer ejercicio. Todos necesitaban estar en forma en ese momento. Eva, burlándose de la muchacha, dijo que había decidido muy inteligentemente matar 2 pájaros de un tiro y practicar y arrullar con Gideon, a lo que este último comenzó a demostrar que tenían una relación amistosa. Ya era tarde y estaba oscuro afuera, así que el mayor le aconsejó al más joven que caminara del brazo con el chico. Después de sacar la carta, el santo caballero se preguntó si todo estaba bien con su comandante en jefe. Entonces recordó las palabras de Wayne, en las que hablaba de la capacidad de Basilisa para copiar a otras personas, y decidió esconder la carta en su maleta. Llamaron a la puerta, la niña abrió, decidiendo que Eva había olvidado algo, y regresó. Antes de que pudiera pensar en algo, el invitado inesperado la apuñaló directamente en el estómago. Al mirarlo a la cara, vio a Mikkel. Evangeline entrenaba diligentemente, y el joven que la acompañaba, observándola, notó que después de que la niña se convirtió en caballero, su postura cambió, lo cual le contó. Eva se rió y dijo que aún no se había convertido en un caballero santo. Gedeón confiaba en que tan pronto como surgiera la oportunidad, el caballero aprobaría el examen y recibiría el título de santo. De repente la heroína olió algo quemado. Al mirar por la ventana, vieron que el edificio en el que estaban alojados temporalmente estaba en llamas. Eva se apresuró a llegar y rezó para que todos estuvieran a salvo. Cuando llegaron al lugar, el edificio estaba en llamas y no había forma de entrar. Un caballero se acercó a ellos y les ordenó que se alejaran. Se presentó como Derek, un caballero de la 7ª división, y dijo que había venido a transmitir noticias sobre el amo de la isla Delos. Al enterarse de la noticia del capitán, la heroína corrió hacia él y le rogó que le contara rápidamente lo que había sucedido. Bajando la cabeza, el joven informó que el Magister había caído en batalla con la garra demoníaca. Evangelina no podía creer la noticia. Sin aceptar del todo esa mala noticia, escuchó la voz de Gideon, que se preguntaba dónde estaba su compañera Eva. Dijo que el caballero sagrado Eva estaba en el edificio y necesitaba ser salvada. Pero Derek se convirtió en el mensajero de otra terrible noticia de que la niña fue asesinada por las llamas de un dragón demoníaco. Lo extrañó. El edificio en llamas empezó a derrumbarse y cada vez era más peligroso estar allí. Y también inútil, ya que Eva ya no estaba viva. El caballero del 7º escuadrón les dijo que fueran al motel al final de la calle y recuperaran el aliento allí. El personaje principal recordó que Mikkel debía venir aquí. La sangre le heló en las venas al pensar que él también había sufrido, y corrió al lugar donde habían quedado en encontrarse. Su compañero intentó detenerla, pero Derek le aconsejó que dejara a la niña en paz, ya que parecía estar en estado de shock severo. Corriendo alrededor de la esquina donde ella y Mick se habían separado recientemente, lo vio sentado en el suelo, con la cara enterrada en sus rodillas. Levantó la vista cuando oyó una voz familiar que lo llamaba por su nombre. Eva se tranquilizó al ver que Mikkel no estaba herido, y con voz ansiosa dijo que había un incendio cerca y que era peligroso. El chico corrió hacia ella y, abrazándola fuerte, le dijo que estaba muy asustado. Evangeline no podía entender qué la confundía más: un comportamiento tan inusual en el siempre valiente e intrépido Mick, o el fuerte olor a sangre que emanaba de él. La niña dijo que el lugar donde se encontraban se quemó por culpa de un mago. Le preguntó si estaba herido y si había visto a este mago, que es considerado el más peligroso. Su nombre es Llama Demoníaca. A todas sus preguntas, él repetía una sola cosa: que no sabía nada. Eva, sin entender nada, empezó a preguntar en voz alta cómo era posible que no viera nada ni supiera nada. ¿Qué había estado haciendo todo este tiempo? A lo que él también respondió en voz baja que no recordaba nada, sin poder averiguar nada más. Evangeline dijo que la noche anterior, el mago mató a Eva,
un caballero que fue enviado en misión a su isla. Recordó cómo la niña siempre la ayudó para que pudiera convertirse en un caballero. Ella se levantó y dijo que estaba muy cansada y que tenía que ir a descansar. Preguntó si Mick podría venir aquí mañana por la tarde y, al recibir su respuesta afirmativa, se fue a su habitación. Varios pensamientos vinieron a su mente sobre su amado. Pero ella quería creer que alguien que se parecía a Angel Mikkel no podía cometer actos terribles. El joven quería que Eva le creyera, porque en realidad no recuerda nada. ¿Podrán los corazones enamorados estar juntos, o están destinados a convertirse en enemigos y luchar entre sí? Lo descubriremos en la siguiente parte.